El Señor les bendiga, hermanos. Si abren sus escrituras, por favor, al Evangelio según Mateo capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. La fe y las predicciones para el año nuevo. Es el título de nuestro mensaje de hoy. La fe y las predicciones para el año nuevo. San Mateo capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pueden sentarse, hermanos. Como cada año, el mundo se llena en estos días, en este último día del año, de vaticinios, de predicciones, de anuncios que presumen de ser infalibles, es decir, de ser exactos, de ser precisos y de decirnos justamente y con bastante detalle todo lo que habrá de acontecer en el nuevo año. Hay vaticinios, hay anuncios de todos los tipos. Algunos aseguran que el nuevo año será un tiempo lleno de paz, de prosperidad, de bendición, de alegría, y hay también otros que anuncian desastres terribles, sufrimientos, problemas, dificultades, tragedias por toda la tierra. Lo cierto es, hermanos, y todos nosotros debemos saberlo, que el futuro es algo que solo se puede prever en cierta medida, que nosotros los seres humanos somos tan limitados en cuanto al tiempo que lo único que podemos hacer es hacer ciertas previsiones para nuestro futuro. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros puede saber con certeza qué va a ser el día de mañana. Ninguno de nosotros puede saber con certeza qué traerá este nuevo año. Sin embargo, no vamos a negar que todos estos anuncios nos inquietan. A algunos les afectan más que a otros. Hay quienes se sienten verdaderamente impactados por los anuncios que hacen diversos tipos de personas, desde adivinos, hechiceros y toda forma de actividad de ese tipo, que hacen sus propios anuncios, y a mucha gente verdaderamente le impactan mucho estas cosas. ¿Por qué estas cosas suceden? ¿En qué medida impactan a muchas personas estos anuncios que se hacen? Cada año se hacen y cada año va generando nuevas supersticiones y algunas antiguas que se siguen practicando hasta el día de hoy. La verdad es, hermanos, que el nuevo año debemos mirarlo con optimismo, pero tampoco vamos a creernos todo lo que se nos dice acerca de lo bueno o de lo malo. No vamos a creernos en cada cosa que se anuncia de lo malo que pueda suceder, ni tampoco vamos a creernos en todas esas cosas que sugieren algunas personas, en las cuales llegamos a pensar que todo nos va a caer del cielo porque el nuevo año va a ser maravilloso. Por eso es que en tantos lugares del mundo, y probablemente entre nosotros también, se acostumbra tener un deseo de prosperidad y de felicidad a la hora de comerse las 12 uvas, una por cada campanada a las 12 de la noche. Hay quienes también piensan que usar
cierto color de ropa durante la noche del año viejo y la bienvenida del nuevo año garantizará que las cosas vayan bien en el próximo año. Y hasta hay personas que salen a la calle corriendo con una maleta a las propias 12 de la noche, porque eso les asegurará un año de viajar a muchos lugares por el mundo. Supersticiones como esas y otras muchas más, diversas y distintas en cada lugar y en cada cultura, nos demuestran hasta qué punto estas creencias, estas supersticiones y estos anuncios que se hacen en estas épocas llegan a afectar a muchas personas. La gran pregunta es, ¿por qué nos afectan tanto estas predicciones y estas supersticiones a nosotros los seres humanos? ¿Cuáles serán las causas de por qué estas costumbres se han mantenido a lo largo de los años y se siguen practicando hasta el día de hoy? Este pasaje nos enseña al menos dos razones por las cuales estas cosas siguen teniendo vigencia y por las cuales mucha gente practica y cree en estos anuncios. La primera de ellas es porque el mundo carece de fe en la verdad. Esto mismo sucedió en Jerusalén ya hace más de 2000 años, tal como lo hemos leído en este pasaje. Estos versículos que leímos resumen los hechos que se sucedieron en aquella fecha en Jerusalén. El anuncio que conmovió a la sociedad era el anuncio de que un rey había nacido, y esto conmovió a toda la tierra. Lo primero que se nos dice es que incluso el rey Herodes se turbó con aquella noticia. El verso 3 dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Turbarse significa aquí, hermanos, perder el control, perder el dominio, perder el dominio de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Significa recibir un impacto tan grande que la persona se salió totalmente de su orden cotidiano, de su actitud acostumbrada. Aquella noticia impactó al rey Herodes y toda Jerusalén con él. Quiere decir entonces, hermanos, que el anuncio de que el rey había nacido, de que la profecía milenaria del advenimiento del Mesías se había cumplido, se extendió por toda la tierra, por toda la nación, por toda Jerusalén, y todos se turbaron con esta noticia. Nos indica esta palabra el grado de conmoción que generó aquel anuncio. Hasta el último poblador de la ciudad de Jerusalén se dio cuenta de aquella promesa que se había cumplido, y esto conmocionó a todo el pueblo. El impacto de aquel anuncio era grande, era enorme, porque le estaba diciendo al mundo que una época terminaba y otra se iniciaba. Se había terminado el tiempo de la historia del mundo sin Cristo y comenzaba la era de la época cristiana, de cuando el Hijo de Dios se había hecho hombre para morar entre los hombres, para morir en la cruz, resucitar, ascender a los cielos y ser ahora el único Salvador del mundo. Era obviamente una noticia enorme. Inmediatamente se llenaron todos de una serie de emociones muy fuertes. Pero si ustedes notan el tono de estas palabras, de estos versículos que hemos leído, no se nos dice que hubiera entre la gente un sentimiento de alegría, de esperanza, un sentimiento de gozo. Lo que había es una conmoción, y una conmoción implica, hermanos, una suma de emociones negativas terribles. Entre la gente había temor, incertidumbre, miedo. No se nos dice, no notamos en estos versículos, en la forma en la que están escritos, que la gente en aquel tiempo se hubiera alegrado y hubieran dicho, gloria a Dios, el Mesías ha llegado. No hay en ellos alegría, no hay en ellos un buen ánimo, no hay en ellos optimista. Lo que hay es
frustración, miedo, angustia, desesperación. No se nos dice que haya existido alegría por ninguna parte, pero aquel anuncio no era nuevo. El pueblo de Jerusalén, la nación entera, Judea toda, venía escuchando por siglos la profecía del Mesías que había de nacer. Sabían las condiciones, las características en las que iban a nacer, y todas se habían cumplido. No era una cosa nueva para que se llenaran de tanto miedo. No era algo desconocido que les asustara y que les llenara de temor. Era algo que ellos ya conocían desde siglos atrás. Desde la niñez habían sido enseñados para esperar el cumplimiento de esta profecía. Pero aquel anuncio, hermanos, sin embargo, se nos dice que conmocionó a toda Judea. ¿Y qué hizo el rey? Llamó a los que conocían de estas cosas. Si ustedes leen el verso 4, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Llamó a las personas que tenían conocimiento de estas cosas. Llamó a las personas que por su propia función, por su propia naturaleza, debían saber de los detalles del cumplimiento de esta profecía. El rey quería saber si efectivamente aquello era cierto, si aquella verdad profetizada 500 años antes de aquel día era lo que ellos esperaban o no. Era lo que ellos esperaban. El problema es que no tenían fe en ese cumplimiento. El problema es que ellos no tenían esperanza de que esto se cumpliera. De poco le servía a la gente, al rey mismo, recibir toda la información acerca de cómo iba a nacer el Mesías, de dónde iba a nacer, en qué condiciones iba a nacer, y ver que todo aquello estaba cumplido. De nada les servía tener ese conocimiento si no tenían fe en el cumplimiento de esa profecía. Lo sabían todo, excepto una cosa: el rey ya había nacido. A ellos les inquietaba el futuro, les inquietaba qué va a pasar ahora. Se llenaron de temor porque dijeron: ¿y ahora qué va a pasar? Pero no se llenaron de gozo por lo que ya había sucedido. El reino de los cielos se había acercado y ellos debían estar gozosos. Ellos debían llenarse de esperanza. Ellos debían llenarse de confianza, porque el Mesías había nacido y Él era su Salvador. ¿Por qué se llenaron de miedo en vez de llenarse de alegría? Porque no tenían fe en Cristo Jesús. Porque no tenían fe en que aquello se cumpliera. Porque lo conocían en la cabeza, pero a su corazón nunca había llegado aquella verdad. Lo conocían intelectualmente, pero espiritualmente nunca tuvieron esperanza en el cumplimiento de aquella profecía. El resultado de esto es que les preocupaba el futuro, pero no se daban cuenta de lo que había sucedido en el presente. Cristo había nacido. El evento más importante de la historia humana se había consumado y ellos no se dieron cuenta porque les preocupaba más qué va a pasar en el futuro. Si hubieran tenido fe, hubieran dicho: si Cristo está con nosotros, venga lo que venga, va a ser una bendición. Pero no tenían fe, pero no tenían esperanza, y el resultado es que se llenaron de miedo. Nosotros, hermanos, cada fin de año vemos algo similar. Las multitudes saben que la Navidad conmemora el nacimiento del Salvador, y por lo tanto la fiesta del Año Nuevo debía ser una época en la que ya recibamos el nuevo año con Jesús nacido en nuestro propio corazón. Pero la mayoría de la gente se niega a creer en Él, prefieren creer en el horóscopo,
prefieren creer en lo que dicen los adivinos, prefieren creer en lo que dicen los que tiran las cartas, los mediums, los espiritistas y toda esa gama de personajes que se dedican a ese arte de la adivinación. A muchos les preocupa más lo que dicen los videntes, lo que dicen los adivinos, lo que dicen los espiritistas, que lo que dice la profecía eterna. Les preocupa más lo que aparezca en las revistas de los horóscopos, en los periódicos y en todas esas informaciones que se dan en estos días, que lo que ya sabemos con certeza porque fuimos enseñados en eso desde la infancia. El conocimiento acerca de Cristo, esto nos demuestra que el conocimiento acerca de Cristo, de quién es Él, de cómo nació, de dónde nació, de las posadas, de que no hay lugar para ellos porque todo estaba lleno, toda esa información la tenemos. Pero de nada nos sirve si no tenemos fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo Jesús no se encuentra en el conocer los detalles, no se encuentra en el conocer cómo va a nacer, cuándo nació, nació pobre, nació en un pesebre, nació esto, nació lo otro. Ahí no está la clave está en encontrarse cara a cara con Cristo Jesús, y eso solo se logra por la fe en el Salvador. Amén. Es necesario tener fe en Cristo Jesús para conocerle. Para saber de Él no se necesita fe. Diferentes religiones, diferentes movimientos religiosos enseñan mucho acerca de Cristo y de su nacimiento. Y todos desde la infancia estamos enseñados acerca de cómo nació Cristo Jesús. Por eso algunos de ustedes lo rentaban para Cristo Jesús en el nacimiento. Porque el nacimiento siempre fue una figura común entre nosotros. ¿Quién no sabe, quién no vio alguna vez un nacimiento? Hasta el día de hoy se miran en los centros comerciales, en las casas, lugares preciosos, cosas artísticas elaboradas con mucho detalle. Tenemos conocimiento de quién es Cristo Jesús, pero no es lo mismo tener conocimiento de quién es Cristo Jesús que conocerle a Él por la fe. Esta es la gran diferencia. Sucede entonces que cuando no se tiene fe en el Cristo real y verdadero, entonces el nuevo año produce más temor y miedo que esperanza. Y por eso la gente corre tras los videntes, los adivinos, los horóscopos, porque quiere saber qué va a pasar en el futuro. El hombre de hoy no necesita saber el futuro. El hombre de hoy necesita conocer su presente, y en el presente solo Cristo Jesús tiene salvación. Solo en Él hay esperanza, y solo en Él podemos encontrar la paz y la prosperidad que tanto nos deseamos en esta fiesta de Año Nuevo. Hay solo un Dios que puede transformar nuestra vida. Lo que venga en el nuevo año no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un Dios que es todopoderoso y que está con nosotros y que estará con nosotros y que nos acompañará en el nuevo año. Y si Él está con nosotros, no tenemos nada que temer, porque el Todopoderoso ha nacido para cada uno de nosotros. Al creer en Él, nos aseguramos que su presencia nos acompañe en este nuevo año. Este nuevo año del que nosotros no podemos asegurar nada. Este nuevo año del que nosotros no podemos decir va a ser bueno o va a ser malo. Lo único que nos queda es confiar en alguien que puede hacernos fuertes para resistir los momentos difíciles del nuevo año y puede hacernos dichosos para gozarnos en toda la bendición que Él puede traer a nuestra vida en este nuevo año. Por lo tanto, no es el futuro el que nos debe preocupar, es el presente el que nos debe preocupar, porque hoy el Cristo nacido está entre nosotros en este lugar para bendecir nuestras vidas si tenemos fe
en Él. Él está con nosotros y permanecerá con nosotros si podemos esperar en Él por la fe. Gracias, hermano. La segunda razón por la cual el mundo se ve angustiado por el temor ante el nuevo año es porque el mundo sin fe teme la venida del Rey. Esto es algo que parece contradictorio, pero el mundo, hermanos, tiene miedo de la venida del Rey. Herodes se turbó por temor a Dios, pero temor en el sentido de miedo, no en el sentido del temor reverente hacia Dios, sino en el sentido de miedo. La palabra temor en este contexto, en el contexto de Herodes, significa miedo. No significa un temor reverente hacia la grandeza o la santidad de Dios, sino miedo, amenaza. Lo que Herodes percibió en el cumplimiento de la profecía fue una amenaza y no una esperanza. Se turbó porque miró en el Mesías a un enemigo de su trono. Lo que miró Herodes es: si ha nacido un rey, me va a quitar el reino. Me van a sacar a mí y lo van a poner a él. Me van a dejar fuera a mí y lo voy a perder todo. Por eso es que en su corazón no hubo alegría ni esperanza del Mesías que había nacido. Lo que hubo fue miedo ante un hombre que iba a terminar con todo su poder, iba a terminar con toda su vida de privilegios, de poder, de fuerza, de riqueza, de abundancia. Miró una amenaza terrible en el Mesías. ¿Qué diferencia, hermanos, en el corazón de los magos? Los magos, cuando miraron la estrella, no sintieron miedo, no sintieron temor, no sintieron angustia. Nos dice este mismo texto que leímos que lo que ellos sintieron fue un impulso enorme de buscarlo y adorarlo. ¿Cuál fue la diferencia entre Herodes y los magos? Herodes tenía miedo, los magos tenían esperanza. Los magos tenían confianza en que había llegado la hora de que un tiempo mejor se anunciara a toda la raza humana, y por eso ellos, lejos de sentir miedo, corrieron a buscarlo hasta encontrarlo y adorarlo. Ellos no se turbaron en el sentido de Herodes, no se llenaron de miedo, se conmovieron profundamente porque se dieron cuenta de que aquella esperanza esperada por siglos al fin se había cumplido, y eso era para alegrarse. Sucediera lo que sucediera de allí en adelante, aquellos magos esperaban una gran bendición de parte de Dios, y su corazón no tuvo miedo de la nueva época que se iniciaba. Ellos no sintieron angustia ni aflicción por la nueva época que se iniciaba, sintieron esperanza. Muchas personas, hermanos, se estremecen igual que Herodes ante el nacimiento del niño y la llegada del nuevo año. ¿Por qué temen? ¿Por qué sienten temor? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se desesperan? Porque temen que el niño nacido les quite el reino de su vida, les quite el dominio de sus propias vidas, ese dominio que tienen y han tenido hasta el día de hoy. Ven en él a un enemigo para con su propio reino personal. Saben que cuando Cristo llega a la vida de alguien, cambia su vida, transforma su vida, todo cambia cuando Cristo alcanza la vida de una persona. Por lo tanto, mucha gente hoy en día tiene miedo de que nazca el rey porque saben que tendrán que cambiar. Sus corazones entonces no se llenan de esperanza, ni de gozo, ni de alegría. Se llenan de angustia ante la posibilidad
de que este rey que ha nacido venga a quitarles el dominio de su vida, en la que se sienten tan cómodos y tan a gusto, aunque esa vida se esté cayendo a pedazos. La gente, hermanos, cuando no conoce a Cristo, nosotros lo sabemos bien porque fuimos parte de esa realidad. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros nos considerábamos los más sabios. Éramos ciegos, pero si nos preguntaban, nosotros decíamos: yo veo 20/20. Éramos necios, pero si nos preguntaban, nosotros éramos los más sabios que habían pisado esta tierra. Nuestra vida estaba llena de desesperación, de grandes problemas, de grandes aflicciones, pero nosotros decíamos: estoy en paz con Dios y con los hombres. No teníamos esperanza. No teníamos esperanza frente a esta vida, y cuando se nos hablaba del rey que había nacido, no nos atraía para nada la idea, porque sabíamos bien, porque teníamos testimonios a nuestro alrededor de que cuando una persona acepta a Cristo, su vida cambia. Y no queríamos cambiar, y por eso nos costó tanto, a algunos más que otros. Pero el Espíritu Santo tuvo que luchar mucho para que nosotros llegáramos a la comprensión y a la convicción de que necesitábamos a Cristo para ser salvos. Tuvo que haber una lucha, porque nosotros nos negábamos. Nosotros asegurábamos que nosotros éramos perfectos. Nosotros asegurábamos que la forma como vivíamos nuestra vida era la mejor manera de vivir. Aunque, repito, esa vida se nos estaba cayendo a pedazos. Pero nosotros pensábamos que era la mejor manera de vivir. En el anuncio de la Navidad, entonces, en el anuncio de que aquella profecía se ha cumplido, para estas personas no hay alegría. Por el contrario, hay amenaza. La amenaza de abandonar toda esa vida en la que se ha permanecido hasta este momento. A nadie le gusta que le digan que hay un rey que lo va a bendecir, pero que lo va a sacar de esa forma de vida en la que él se siente el rey, en la que él se siente el que manda, en la que él se siente el que domina. Porque nosotros, hermanos, cuando andamos lejos de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Y nos llegamos a creer fuertes cuando en realidad somos débiles. Solo lo profundo de nuestra alma conoce la realidad. Hay personas en esa condición que se sienten fuertes y vigorosos, dominantes, cuando la realidad es otra. Una persona llegó a su casa un día molesto y le dijo a la esposa: aquí en esta casa no vuelvo a lavar un plato. Se lo dijo con una voz que tronaba. La esposa calmadamente se puso las manos en la cintura y le dijo: ¿cómo es eso de que no vas a lavar un plato? Y él le dijo: no, porque no me traes el jabón que a mí me gusta. Porque nosotros nos sentimos vigorosos, pero sabemos en el fondo de nuestra alma que estamos afectados de terribles debilidades. Pero necesitamos que Dios nos haga ver la realidad. No son los hombres los que nos harán ver la realidad. De poco serviría. El único que realmente nos puede convencer de cuál es nuestra realidad se llama Jesucristo. Él nos puede mostrar nuestra realidad y Él es el único que la puede cambiar. Y por eso para mucha gente no hay alegría en el nacimiento de Cristo. Aunque saben todo acerca del advenimiento del Mesías, aunque han sido enseñados desde la infancia
acerca de aquel niño Dios que nació en el pesebre, lo ven como una amenaza y no como una bendición. Quizá por eso muchas personas lo buscan, pero lo buscan para despreciarlo. ¿Por qué decimos eso? Porque durante esta fiesta de Navidad participan de muchas actividades religiosas en las que supuestamente se conmemora el nacimiento del Mesías. Pero una vez que termina aquel tiempo de recogimiento, aquella media hora de recogimiento, vuelven otra vez a lo mismo de siempre. Y llegará el nuevo año y la vida seguirá igual que antes. Al final del año, y con tantas predicciones de moda, todos podemos confundirnos. Al final del año, cuando se dicen tantas cosas del nuevo año que viene, todos podemos confundirnos y afligirnos. Es aquí donde debemos recordar que más importante que el futuro es el presente. Porque el presente, el hoy, es cuando Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. El pasado de nada sirve, ya pasó. Su único beneficio es lo que nos pueda enseñar para no volver a cometer los mismos errores. El futuro nadie lo conoce. Lo único que más o menos nos pertenece es el presente. Es por esto que en el presente, en el hoy, es cuando el ser humano toma sus grandes decisiones. Hoy, cuando estamos a las puertas de un nuevo año, es cuando el ser humano debe de tomar la gran decisión de darle una oportunidad a Cristo para que transforme su vida. De darle una oportunidad al único que verdaderamente puede cambiar su vida. Y entonces llegará el nuevo año y podremos descansar confiadamente en que Cristo Jesús estará con nosotros en los tiempos difíciles y en los tiempos de bendición. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, nunca más lo va a abandonar y estará con él o con ella todos los días de su vida. Gocémonos en la llegada del nuevo año. Gocémonos aunque no sabemos qué va a pasar, pero gocémonos porque el niño nacido está con nosotros y Él nos acompañará a todo lo largo del año 2024 y podemos descansar en Él, sabiendo y confesando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.